a un programa más de Quien Quiere Oír que Oiga. Ahí te decía que lamentablemente este triunvirato no está a la altura de la circunstancia, no está a la altura de la historia, pero para hablar de este tercer paro nacional ya lo tenemos al compañero y al amigo Leopoldo Moró, diputado nacional por Unidad Ciudadana. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenas noches. Ezequiel Guasola te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto en escucharte. ¿Cómo andás, Leopoldo? Bueno, Leopoldo, ¿qué balance haces de este tercer paro general de la CGT al gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en primer lugar hay que decir lo obvio, ha sido un paro muy contundente. Yo creo que de los paros de los últimos años, y te diría alargándome un poco de las últimas décadas, ha sido uno de los más representativos, los más potentes. En segundo lugar, creo que esto no es el final de un camino, sino el principio. Me da la impresión de que ha puesto de manifiesto un repudio mayoritario de la sociedad argentina al modelo económico que se está implementando y sobre todo demuestra, y me parece que no solamente fronteras adentro, sino también fronteras afuera, que no le va a resultar sencillo a los poderes dominantes imponer las recetas del Fondo Monetario Internacional. Porque este paro, más allá de una discusión que a mí me parece hoy por hoy secundaria, acerca de si debió hacerse o no con movilización acompañando la medida de fuerza, sí, viene precedido de importantísimas movilizaciones que están expresando que hay una sociedad dispuesta a resistir, desde la de diciembre del año pasado frente al saqueo a los jubilados, pasando por las que se promovieron en torno al debate, a la ley de despenalización del aborto, a la del 25 de mayo y a tantas otras más. Esa te iba a decir, sí, la del 25 que fue más de 1 millón de personas, Leopoldo, contundente también. Sí, sí, y va a ser muy contundente, es fácil pronosticarlo, el banderazo del 9 de julio, precisamente alrededor del obelisco, como una manifestación de reafirmación de la soberanía de la patria. Así que me parece que estamos, los sectores populares, por el buen camino. Así es, Leopoldo, me quiero meter de lleno en lo que fue, vos sabés que el día viernes charlábamos con Mirta Tundis, del Frente Renovador, compañera tuya en diputados, o sea, colega tuya en diputados. Le preguntábamos a Mirta por qué había decidido el Frente Renovador no bajar a dar quórum en la sesión especial por el tratamiento del Fondo Monetario Internacional. No nos dejó conforme la respuesta de Mirta porque nos dijo que se llamó a la sesión especial sin previo diálogo. Bueno, vos, ¿qué opinión tenés al respecto? Que el macrismo no haya bajado a ver quórum a nosotros, y creo que a vos, no nos sorprende. Sí nos sorprende que un sector de la oposición se haya amalgamado al macrismo. En primer lugar, no es cierto que no hubo un diálogo previo. Nuestro presidente de bloque, Agustín Rossi, dialogó con la diputada Graciela Camaño, que es la que preside el bloque del Frente Renovador, que en principio había dado alguna señal de que iban a acompañar y después le dijo textualmente que Sergio Massa creía que no era conveniente acompañar esa iniciativa. Se habló con todos los bloques. Vos te imaginás que si hay algo de lo que no pecamos es de ingenuidad. Totalmente. No es que nosotros tomamos una iniciativa para arrastrar a los demás. Se habló con todos los bloques. Hubo bloques que acompañaron, como el caso, bueno, de los bloques de izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el Partido Obrero, el Movimiento Evita, monobloques, como la de la diputada Rodenas de Santa Fe, bueno, todos esos bloques acompañaron, entre otras cosas, precisamente porque se habló con ellos previamente. Yo lo que creo es que se perdió una gran oportunidad, particularmente el Frente Renovador, porque está conducido por alguien que conoce el sistema de jubilaciones y pensiones, pasó por la titularidad del ANSES, como es el caso de Massa, de enmendar el error que cometieron en ocasión de la ley de reparación histórica, que terminó siendo un gran fraude para los jubilados, claro, pero un gran negocio para los que pudieron blanquear, porque ahí cometieron un error que nosotros se lo advertimos, no es que no se lo advertimos, se lo dijimos con todas las letras, tanto desde el Frente para la Victoria
en ese momento presidía Recalde, como desde distintos sectores, incluyendo el Movimiento Nacional Alfonsinista, donde tenemos expertos en materia de previsión, como el caso de Eduardo Santín, Miguel Ángel Fernández Pastor, etcétera. Así es. Y le advertimos incluso en una carta que se le envió públicamente a Massa el error que significaba votar esa ley, porque abría las puertas a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley de reparación histórica contenía un artículo, el artículo 2, que declaraba la emergencia previsional. No existía tal emergencia, pero le desataba las manos al Ejecutivo para intervenir en el Fondo de Garantía. Igual lo votaron, y a sabiendas de que eso iba a ocurrir. Entonces, esta vez tenían la oportunidad de enmendarse, del mismo modo que el denominado bloque Argentina Federal, que responde a algunos gobernadores, no a todos. Exacto. Y bueno, desaprovecharon la oportunidad, no se plegaron a esta iniciativa. Igual nosotros vamos a seguir insistiendo. Eso te iba a preguntar, Leopoldo. ¿Qué va a pasar con la sesión trunca, la sesión trunca del martes? ¿Van a seguir insistiendo? Nosotros vamos a seguir insistiendo en dos aspectos, en la necesidad de que el Congreso debata la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y además de que se declare, ya hay varios proyectos presentados en ese sentido, la intangibilidad de los fondos de garantía del ANSES, porque si nosotros no logramos eso, se está hipotecando el futuro de los trabajadores argentinos, porque no solamente se verían perjudicados los actuales jubilados, sino fundamentalmente los futuros jubilados, porque el proyecto del gobierno, y esto no es una presunción, está escrito en el acuerdo con el fondo, es usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar gastos corrientes. Por lo tanto, como el fondo en ese sentido sería finito, en un punto se va a acabar la plata para los futuros jubilados. Y entonces van a pretender desembocar en un sistema de capitalización privada. Esto se puede evitar si el Congreso repone una ley que había sancionado o había promovido Cristina en el mismo sentido, en el sentido de declarar intangibles esos fondos, porque cuando ella se fue, dejó como parte de lo que ellos denominan la pesada herencia, un fondo de garantías de cerca de 70.000 millones de dólares. Enorme, sí, lo recuerdo. Sí. Bueno, hoy de ese fondo de garantía ya quedan entre 42 y 46 mil millones de dólares, o sea, han saqueado cerca de 30.000, y pretenden liquidarlo. Y Cristina, para que eso no ocurriera, antes de dejar el poder, promovió una ley que establecía que esos fondos eran intangibles, para decirlo en otros términos, intocables. Leopoldo, ¿no se pudo frenar, que no toquen el fondo de sustentabilidad? No, desde el Congreso, pregunto, dentro de mi ignorancia, si no se pudo frenar esta metida de mano en la lata por parte del macrismo. Bueno, no, pero porque en aquel momento, cuando el macrismo sancionó esta ley que te estoy diciendo, la de reparación histórica, contrabandió varias cosas. Una de las que contrabandió, además del blanqueo, que fue lo que le permitió a toda la familia de Macri y sus amigos blanquear casi 3.000 millones de pesos, además contrabandió la posibilidad de que esos recursos del Fondo de Garantía pudieran ser utilizados para los fines que ellos pretendían, timba financiera o pago de gastos corrientes. Y ahí contó con el concurso del pichetismo y de Massa. Por eso decimos que tendrían que enmendar ese error, el mismo error que cometieron abriendo el camino al acuerdo con los fondos buitres, que también le dijimos que era darle la llave al gobierno para iniciar un proceso de endeudamiento, bueno, que todos sabemos cómo ha terminado, ¿no? Ahora, ¿cuánto, Leopoldo? Ahí estás nombrando los fondos buitres, el Fondo de Sustentabilidad. ¿Cuánta vorágine tiene este gobierno nacional, Leopoldo? Tiran, nos bombardean. Yo celebro que vos tengas esta memoria, que también quiero que la tengan muchos de los argentinos y argentinas, que no nos olvidemos de todo lo que ha sido capaz de hacer este gobierno. Por ejemplo, duplicaron la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil. Nos endeudaron a más de 100 años bestialmente. Leopoldo, ¿vos crees que Mauricio Macri, Blanco Villegas va a cambiar el rumbo o va a profundizar? No, de ninguna manera van a cambiar el rumbo. Por eso yo digo que este paro general no es el final de un camino, sino el principio de un camino. Desgraciadamente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
lo único que nos pone es de cara a un horizonte lleno de dificultades, más ajustes, más caída del ingreso de los argentinos, más despidos, no solamente en el sector estatal. Vamos camino a un escenario que es el peor de los escenarios en materia económica y social, que es inflación más recesión. Totalmente. El país este año va a estar por debajo del crecimiento cero, es decir, mejor dicho, va a estar en una tasa de decrecimiento por debajo del cero. Sí. Esto significa que en los 3 primeros años del gobierno de Macri el crecimiento va a ser cero, porque si vos sumás el año 2016 que fue menos 2, el 17 que fue 2, ahí te da en los 2 primeros años tasa de crecimiento cero. Cero, justo. Si este año, admitido por ellos mismos, el crecimiento de la Argentina va a volver a ubicarse en esos valores, tenés que en los primeros 3 años de la Argentina, del gobierno de Macri, la Argentina no habrá crecido nada. Claro, es tan fácil la cuentita. Ahora, Leopoldo, yo te pregunto, vos en lo personal, el presidente de la Nación se tomó más de 90 días de vacaciones en 2 años y 5 meses de gestión. Y hoy sale con un mensaje para todos y todas los argentinos a decirnos acá se trabaja y lo filma desde la escalinata de la Casa Rosada. Ahora, ¿qué le pasa a este hombre por la cabeza? ¿Nos ve como estúpidos? ¿Qué le pasa? Bueno, ellos tienen la idea de que el pueblo argentino es una masa manejable, maniable. Él confía mucho en el gobierno de quienes lo llevaron al poder, digamos, claro, de los grupos dominantes y particularmente de los grupos hegemónicos. Del establishment. Sí, del establishment y además particularmente en el peso que tienen los grupos de medios hegemónicos. Ah, claro, que lo blindan de una manera perversa. Exactamente. Entonces, en realidad él nunca ha gobernado. Él lo que sí es aprovechó esta situación para llevar adelante un plan de negocios para su familia y para el entorno que lo rodea. Pero gobernar han venido gobernando los grupos dominantes y ahora decididamente se arrancó la careta, le ha transferido la responsabilidad de gobernar al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ha cedido las herramientas de política económica que necesita cualquier gobierno para diseñar un programa de desarrollo económico, lo que es la política cambiaria, la política fiscal y la política monetaria. Bueno, de aquí en más esas políticas se van a diseñar en el Fondo Monetario Internacional. Entonces él tiene esa comodidad de aparecer hoy al mediodía a la 1 de la tarde con cara de dormido en la casa de gobierno, claro, decir acá se trabaja, cuando todos sabemos que precisamente si hay algo a lo que no es afecto el presidente es al trabajo. Es propio de alguien que en realidad incluso en su vida como empresario dejó mucho que desear, porque hay una idea equivocada de la gente respecto a Macri. Sí. El grupo Macri es un grupo que creció al amparo de su rol como contratista del Estado. Exacto. Y particularmente logró grandes avances en la época del gobierno militar. Tenían 7, 8 empresas, pasaron a tener 47. Más de 40, exacto. Pero no es un grupo vinculado a la actividad industrial. Es un grupo que está vinculado a los contratos con el Estado, que los hacen hasta el día de hoy, sí, y por el lado de su madre a lo que es la actividad agropecuaria concentrada. Blanco Villegas. Exactamente. Entonces, esa es la mirada que ellos tienen de la Argentina. Una Argentina primarizada, agroexportadora, y de negocios de empresas privadas con el Estado, pero no una Argentina productiva, una Argentina de inversión de riesgo, una Argentina que se mueve al compás de un consumo creciente. Claro. Están muy lejos de todo eso. Y viven aislados en los country y la mirada que tienen alcanzan hasta el alambrado del country. Lo que pasa del alambrado del country para el otro lado les resulta absolutamente ajeno y desconocido. Totalmente, Leopoldo. Vos sabés, Leopoldo, que te cambio un poquito de tema. Tuvieron un enorme laburo ustedes en la Cámara Baja
con el proyecto de ley antitarifas, tuvieron un enorme laburo con el proyecto de ley del aborto legal. ¿Cómo crees que va a resultar este proyecto de ley en el Senado, el del aborto legal? En general yo veo que se encamina a la aprobación. Me da la impresión de que el debate que se llevó adelante en la sociedad, que fue muy intenso y con una movilización extraordinaria, que me hizo acordar a otras etapas de la Argentina, donde en distintos momentos las generaciones se conectaron con la política por diversas circunstancias. Exacto. Ha creado condiciones como para que en el Senado se apruebe esta iniciativa. Y además la votación en diputados también ha influido. Así es. En el ánimo de muchos senadores. No va a resultar tan sencillo, bueno, tampoco resultó sencillo. Claro, eso te iba a decir. Tampoco resultó sencillo. Pero el pronóstico en diputados previo era que iba a ganar el rechazo. Y se impuso finalmente el voto positivo, el voto afirmativo. En el Senado, bueno, las fuerzas también están muy parejas, pero creo que la movilización de la sociedad y particularmente esta cosa extraordinaria que ocurrió de irrupción de toda una generación de chicas jóvenes, sí. Que incluso en muchos casos impusieron sus puntos de vista frente a los padres, etcétera, finalmente va a ser el factor decisivo que va a volcar a favor la opinión de la mayoría de los senadores. Así es, Leopoldo. Leopoldo, cambian las figuritas estos tipos. No te escucho. ¿Ahora me escuchás? Hola. Hola, Leopoldo, ¿me escuchás ahí? Sí, me suban el retorno. Bien. ¿Ahora me escuchás bien, Leopoldo? Sí. No, se me escapa la voz, pero bueno. A ver, un segundito, ahí. Estoy charlando con Leopoldo Moro. ¿Me escucha, Leopoldo? Ahora un poquito mejor. Ahora un poquito mejor. Te decía, Leopoldo, que estos tipos cambian de figurita. Lo sacan a Sturzenegger, lo ponen al más corrupto del gabinete de Cambiemos, Luis Toto Caputo. Lo sacan a Aranguren, otro corrupto. La pregunta es, ¿cambian de figuritas pero el álbum sigue siendo el mismo? ¿Las políticas van a seguir siendo las mismas? Sí, sobre todo en lo que se refiere al manejo del sector financiero. A ver, vos fijate, además de la designación de Caputo, que es una afrenta, porque todos sabemos que es un hombre que maneja sociedades offshore, cuentas en paraísos fiscales, que sigue manipulando esas ganancias que él obtiene ahora desde el rol de presidente del Banco Central. No contentos con eso, designaron como vicepresidente primero del Banco Central a un señor que hasta aquí resultaba relativamente desconocido diría yo, sí, para todos nosotros, o sea, que se llama Gustavo Cañonero. Para mí es un desconocido hasta ahora. A ver, contanos, Leopoldo. Bueno, Gustavo Cañonero es cotitular de un fondo de inversión que bueno, también resultaba relativamente desconocido hasta hace poco, que se denomina Templeton. Sí. Ese fondo de inversión se hizo conocido hace aproximadamente un mes atrás, cuando el pico de la crisis y de la corrida cambiaria, en aquel famoso martes negro, como se denominó, aquel martes en el que se renovaban alrededor de 600.000 millones de pesos de Levax. De Levax, sí. Y aparece de repente este fondo, en apenas unas horas, junto con otro fondo llamado BlackRock, adquiriendo nada más y nada menos que bonos de Argentina que colocaba en aquel momento Caputo en su rol de secretario de Finanzas, sí, por 2.000 millones de dólares. No, está bien, claro. Son unos bonos, curiosamente denominados botes, que se suscribieron a 8 años de plazo con un 20% de interés.
Todo el mundo en ese momento se preguntaba quiénes eran estos tipos, Claro. que tan alegremente compraban 2.000 millones de dólares en bonos de la noche a la mañana. ¿Y qué había detrás de eso? Bueno, además de su sociedad con fondos buitres, como algunos vinculados a Paul Singer, ahora se sabe qué significaba, porque han designado al titular o al cotitular de ese fondo de inversión, nada más y nada menos que vicepresidente del Banco Central. Pero es un escándalo, Leopoldo. Y el tipo, el fondo Templeton, además tiene suscriptas LEVAC por 4.000 millones de pesos. No, estos son... No, cuando yo digo que son crápulas me quedo corto. Pero Bueno, vos fijate, ese tipo asumió el cargo. Sí. A los 2 o 3 días, el Banco Central subió el interés de la LEVAC del 40 al 47%. Al 47, claro. Mirá la ganancia que tuvo. Pero el Claro. tipo que es titular de está bien, 4.000 millones de pesos son pocos respecto al total de las LEVAC, pero es un montón de plata que el vicepresidente del Banco Central, que es uno de los que fija la tasa de interés, tiene en su poder a través de un fondo de inversión. Por eso ya han perdido... Ahora, pero la impunidad, Leopoldo, pero digo, hay una denuncia, se lo puede denunciar Laura Alonso, ¿qué hace? Ah, bueno, pero Laura Alonso es cómplice. Laura Alonso es cómplice. Laura Alonso ha sido cómplice de todos los negocios que ha hecho el macrismo con el Estado, porque el macrismo ha hecho invariablemente todos sus negocios, como lo hizo históricamente, en eso nada cambia, con el Estado. El negocio de los parques eólicos, el que intentó hacer con el correo hasta que lo descubrieron, a pesar de eso, ha removido al fiscal que sigue la causa, trata de remover a los jueces que tienen ese tema. Claro. Ha hecho negocios con Autopista del Sol, subieron los peajes y después de que se capitalizó la empresa la vendieron. Esa fue terrible, Han hecho el negocio de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En fin, han hecho infinidad de negocios y también han hecho negocios financieros. Bueno, por ejemplo, este es uno de ellos. Este señor, dueño de un fondo de inversión, es a su vez acreedor de la Argentina. Ahora, y es vicepresidente del Banco Central. Ahora, Leopoldo, pregunto, ¿hay una denuncia hecha? Porque estos tipos se manejan con una impunidad que asusta. Bueno, ¿cómo no va a haber denuncias? Hay un montón de denuncias. La impunidad se la brinda el Poder Judicial. Hace 4 o 5 días, un juez, el juez Luis Rodríguez, dictó el sobrecimiento definitivo precisamente de Luis Caputo, que estaba denunciado por las maniobras con dólar a futuro. Totalmente, sí, esa noticia la vimos. Sí, sí. Vos Increíble. fíjate lo paradójico de todo esto. El Poder Judicial, que es el que está poniendo en peligro la República en la Argentina, parece mentira. Sí, Antes no. la República la ponían en peligro los militares, ahora la pone el Poder Judicial. Ese Poder Judicial hace 5 días lo sobreselló a Caputo, que fue el que se benefició con el dólar a futuro porque fue el que compró y después desde su rol de secretario de Finanzas fue el que puso el tipo de corte en la tasa del dólar que se iba a pagar, y la tiene procesada Cristina Kirchner, Axel Kicillof, por la misma causa, con una diferencia, que Cristina Kirchner y Kicillof nunca compraron $1 a futuro. Pues eso es un papelón, eso es una barrabasada, Leopoldo. Es una barrabasada. Leopoldo Moró, la última. 1 año falta para las elecciones presidenciales. ¿Crees que el macrismo va a continuar siendo poder o entregan el mando el 10 de diciembre del 2019? Mira, yo creo que están dadas todas las condiciones para que terminemos con esta pesadilla en el 2019. Y abramos otra vez el camino hacia un país industrial, soberano, solidario, que recupere, entre otras cosas también, porque hace falta la alegría, que recupere la inversión, el esfuerzo del trabajo, la perspectiva de un horizonte diferente. Ahora, también va a depender de cómo desde la oposición seamos capaces de llevar adelante una construcción política que nos permita generar las condiciones para derrotar no solamente a Macri, sino a estos poderes dominantes, porque
La batalla es una batalla dura, porque es una batalla cultural, es una batalla electoral, es una batalla social, no es tan sencillo, Claro, no es soplar y hacer botellas. totalmente. Pero bueno, creo que vamos en la buena dirección, me parece que tenemos lo esencial, que es un pueblo dispuesto a resistir. Yo siempre fui en ese sentido optimista, no tengo del defecto de ser un voluntarista, no soy un optimista de la voluntad, pero me parece que hay historia suficiente para demostrar que el pueblo argentino sabe reaccionar. Tenemos una conducción, un liderazgo muy nítido, que es el de Cristina Kirchner. Eso te iba a preguntar, ¿la ves a Cristina Fernández de Kirchner candidata? No, yo no estoy hablando de una candidatura, estoy hablando de un liderazgo. Sí. Me parece que el liderazgo de Cristina Kirchner es indudable. No hay duda. Y creo que sí, que es una figura que está creciendo aceleradamente, porque es evidente que en la comparación entre lo que es un proyecto de país y un plan de negocios, entre lo que es atender una sociedad integrada, incorporada al beneficio no solamente del consumo, sino también a los beneficios y derechos que se han ido conquistando en toda esa etapa, frente a una sociedad que hoy asiste azorada a la destrucción de todos sus derechos, la figura de Cristina se agiganta cada día más. Cae Macri y sube Cristina, Leopoldo. Dice, yo quiero armar un frente de oposición, pero sin Cristina, ese tipo está jugando, no tengas ninguna duda, a favor de Macri. No tengas no hay duda. ninguna posibilidad Exacto. de triunfo en la Argentina si no se cuenta con el concurso de este espacio nacional, popular y democrático que encarna y lidera Cristina Kirchner. Así es, Leopoldo. Muchísimas gracias, Leopoldo. Te mando un abrazo, te queremos mucho. Gracias, un abrazo para ustedes. Gracias, Leopoldo, gracias. Chau. Bueno, ahí pasaba Leopoldo Moró, por quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente. Clarito, Leopoldo Moró ahí estaba leyendo algún comentario, cómo hace Leopoldo para pegarles con tanta altura sin insultar, y Leopoldo es un grande, claro que es así. Vos sabés que nosotros también teníamos